Aquí estamos con el producto en cuestión, el super toldo de Dometic, que nos viene en una cajita, bien embaladito. Lo estoy escondiendo debajo de la furgo porque prácticamente es el único sitio en el que cabe y no me estorba. Y luego viene también pues con su varillita para darle, también lo tenéis a motor eléctrico. Lo más importante es buscaros a una empresa que os lo mande a casa. Varias opciones si vais mirando, pero hay muchas páginas conocidas, las de siempre, que no lo envían o que hay que ir a recogerlo a las instalaciones porque mide más de 3 metros. Es un poco coñazo, así que nada, intentar buscar una que os lo mande a casita. A tu casa. El toldo en sí es universal, da igual que sea una Fiat, que una Crafter, que lo que sea. Para todos es el mismo, incluso para una autocaravana. Pero lógicamente pues los techos cambian, así que lo que cambia son los soportes. En nuestro caso hemos pedido para Volkswagen Crafter, que es los mismos que va Mercedes Sprinter. Y estos, tal y como están, bueno, bien, tal que así, apoyan en el vierteaguas de la furgoneta, apoyan, bueno, en el techo completo. Y aquí se va amarra, tanto en esta U de aquí, como en esta vertiente de aquí, va enganchadito el toldo. Trae, por supuesto, tornillería, el manual de instrucciones y esta especie de corchopan que hace un poquito de aislante entre el techo de la furgoneta y el soporte, para que amortigue un poquito. ¿Cuál ha sido el problema? Que al ir a montar nosotros los soportes nos hemos dado cuenta que chocan con las placas solares, ¿vale? Algo que no tuvimos muy en cuenta. Así que nada, ha habido que ir a por un poquito de material, unos cuadradillos de distintas medidas que hemos ido cortando y haciendo unos taladritos también para que nos entren los tornillos y hacer un suplemento. En vez de apoyar directamente, apoyará en esta estructura de aquí y nada, pues cuando taladremos pues el tornillo será pasante y así se queda esta elevación y conseguimos librar la plaquita. No tiene el mismo problema, pues se trata de suplementarlo y si no, pues es seguir el vídeo y los agujeros que hagamos pues directamente al techo, sin falta de poner estos soportes de aquí. Dicho todo esto, vamos a coger el toldo, vamos a coger unas medidas y vamos a plantear dónde irían estos tres soportes, dos grandes de 40 y el más pequeñito de 20, en el techo de la furgo. Que el propio manual ya nos indica que tendrán que ir en los extremos los grandes. Además vienen en el extremo, ya nos lo indica aquí, y el pequeñito en medio. Nosotros me da que lo vamos a tener que poner un poquito ladeado. Aquí estamos sacando un poco las medidas. El toldo nuestro con el manual en mano es el de 3,25. Los soportes tienen que empezar en la guía, es decir, este cacho de este borde y este otro cacho de este borde sobran, ¿vale? Esto llega a 3,25, pero sin embargo el manual pone 1570, es la distancia en la que empieza el primer soporte y luego en la que acabea el otro. Sumando los dos nos sale 3,14. La guía en sí tiene 3,16, es decir, hay que quitar 1 centímetro a cada lado. Se quedaría aquí 3,16 menos 1 centímetro menos otro centímetro aquí, 3,14. Esa es la distancia a la que tiene que ir los soportes grandes, el de 40 y el de 40. Ya dice el manual que no lo pongamos así, sino que vaya a lo mejor lo más pegadito posible. Y luego el otro va en medio. Así que nada, vamos a subir al techo y marcamos bien esas distancias, a ver dónde nos quedan. Ya tenemos aquí los soportes un poquito calculado, que vaya de extremo a extremo los 3,14 m. Y ahí mirando el cuadradillo a qué altura se nos queda para hacer ahora los agujeritos a la chapita de aluminio. Bien. Tenemos ya por fin montado
un soportito con sus 6 remaches y 6 tornillos. Ahí es como queda. Si no, habría que hacer este suplemento, costaría la mitad de tiempo, porque solo hay que ponerlo contra esto. Pero ya se ha quedado ahí bien fuerte. Ahora vamos a coger medidas y nos vamos a la otra esquina. Midiendo un poco el extremo, 3,14 se quedaba por aquí. Le vamos a dar un par de centímetros menos para que nos apoye los tornillos en plano y no en la curva esta. Así que se queda bien justito. Imagino que los kits serán universales y será por eso. Ya tenemos el segundo soporte montado. Hemos hecho un agujerito de más. Cosas que pasan. Ahí tenemos ya el otro. Y antes de colocar ese del medio, vamos a poner ya entre varias personas el toldo para ver qué tal viene, si libra bien la placa y qué tal se nos ha quedado esto de ajustadito. Ya veis que lo hemos traído un poquito más hacia aquí, a 3,12, entre 3,10 y 3,12 al final, de 3,14 porque se queda muy plano. Ya tenemos fijadito los 2 puntos, hemos hecho pruebitas y ahora vamos a colocarlo en estos tocones y vamos a terminar de hacer, ahora que vemos que va a librar la placa, el tercer apoyo. Tendría que quedar lo más centrado posible, pero en nuestro caso va a ser aquí. Ahí lo tenemos listo y nada, como hemos hecho los anteriores 2, vamos a construir aquí el tercero, el más pequeño de todos. Listo el tercero. Ahí vemos cómo libra la placa. Ahora nada, soltamos todo, los pintamos, siliconeamos y montamos ya todo definitivo. Ya ha pasado casi una semana desde que pusimos la silicona y dejamos el toldo encima. Lo hemos quitado y lo vamos a poner ya por fin definitivo y lo probamos ahora. Ya hemos centrado estas distancias, más o menos a unos 5,5, una cosa así por lado. Ahí es donde entran las ranuritas. Uno hace de tope para que no vaya hacia abajo y el otro como hacia arriba. Si te empujaríamos, sí se puede salir. El toldo viene con esta chapita, que aquí vamos a colocar unas tuercas de freno, que se colocaría por dentro de esta guía de aquí. Iría ahí la cabeza del tornillo metida por dentro, se aprieta y ya no puede salir hacia arriba. Ahí lo tenemos, bien colocadito. La cabeza del tornillo con la chapita, sujetando bien todo, que no llega tampoco, ahí se queda una pequeña separación, eso es normal. Perfecto. Menudo solecito nos pega. Vamos a ver si lo solucionamos. Ahí lo tenemos ya desplegadito. Corre bien la puerta y se nos queda aquí
Una zona con bastante sombrita. La pata que lleva esta pestaña, hacia adelante corre, hacia atrás se bloquea. Aquí lleva también el suelo para clavarla. Luego la manivela, que no tiene ningún misterio más que darle bien de aquí y un poco estirada para que corra bien. Y luego trae aquí pues los apoyos para clavarla en el suelo y demás, que eso se queda por ahí. Para sacar las patas no hay tanto como nosotros. Ahí va el canal y esto hace muelle y ya sale la pata entera, que tiene que quedarse bien recta. Y para recoger lo mismo, bien puestito. Despedimos por aquí el vídeo de la instalación. Cualquier duda nos la dejéis por los comentarios y nos vemos por el canal.